A ver, estaba buscando, porque hoy lo recibí, una declaración firmada por todos los directores de las regionales de INTA, rechazando los despidos en la Secretaría de Agricultura Familiar. Es nuestro ambiente, ¿no? La Facultad de Agronomía, la mayoría o una gran parte somos agrónomos o agrónomas, que los directores regionales de INTA, digo, nosotros los docentes universitarios, de agronomía, cuando hablamos de INTA, ¿hay gente de INTA acá? Uno, dos, poquitos, son minoría absoluta. Cuando hablamos de INTA, ¿no? Como todas las competencias, celos, disputas, qué sé yo, entonces decir que los directores regionales de INTA han firmado una declaración rechazando los despidos en la Secretaría de Agricultura Familiar es mucho decir. Es decir, está bravo el asunto, está difícil, porque esos directores no son docentes universitarios de la cátedra libre de no sé qué, ¿no? La estructura de INTA, bueno, los de INTA siempre nos miran con envidia a nosotros los docentes universitarios porque dicen, bueno, ustedes pueden hacer cosas que nosotros no podemos hacer, los técnicos y las técnicas, ¿no? Porque la estructura INTA es más vertical, hay programas, hay líneas de trabajo, ustedes pueden elegir, y digo, sí, más o menos todavía podemos elegir. Es esa cosa tan preciosa que hay que cuidar mucho, que queda poco, pero alguito queda, de la llamada autonomía universitaria o libertad de cátedra, ¿no? Que se cercena esencialmente con el ahogo presupuestario, el primer instrumento de cercenamiento de la autonomía universitaria y de la libertad de cátedra. Y después está la disputa político-ideológica en cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros estamos en una sociedad que está discutiendo, hoy el país entero está discutiendo qué va a pasar. Y nosotros somos parte de eso. La pregunta, a ver, yo entré en la universidad en el año 85. Tenía 25 años, entré de entrada con dedicación exclusiva, ya tengo 34 años de antigüedad, siempre dedicación exclusiva, viví siempre de los sueldos de la universidad, hay años buenos, años malos, como diría en el campo, y es así. Conocí, porque no es un detalle también los periodos y los momentos, en particular en la universidad pública. Primero para enfatizar este momento, que es un momento muy particular, digo, a ver, se dijo, yo soy secretario general de la CONADO Histórica, estamos de paro hoy. Si nosotros los docentes no somos capaces de defender nuestro salario, bueno, tenemos un problema. Hablamos de los estudiantes, estuvimos juntos ayer frente al Ministerio de Educación en un acto reclamando, y me tocó hablar y yo dije, agradecemos el apoyo de los estudiantes, pero los salarios los tenemos que defender nosotros. Después todos nos solidarizamos mutuamente y juntos tenemos que defender el presupuesto de la universidad, porque acaban de recortar 3.000 millones de pesos sobre 103.000 millones aprobados por el Congreso de la Nación, de los cuales el 90% son sueldos, de los cuales supongamos que no toquen eso, quiere decir que son 3.000 millones sobre 13.000 millones, que es el dinero para funcionar, para pagar la luz, el gas, los viáticos, las tizas, las drogas, para funcionar de la universidad. Bueno, 3.000 sobre 13.000 es el 20 y pico %. Es un recorte fuerte, muy muy fuerte. Bien, yo le digo, miren, a esta altura yo puedo decir y recordar algunas épocas, como por ejemplo, uno dice, bueno, la del alfonsinismo, 83, 84, 85, 86. Después, ¿qué vino? El menemismo, ¿no? Después, nuestro amigo de la Rúa. Después, el periodo kirchnerista. Bien, no estaría mal revisar todos esos periodos, pero lo que quiero decir es, yo cuando entré en un equipo de investigación donde el director, un geógrafo muy interesante de la época de los equipos de planificación del 70, ¿no? Que me decía, en investigación en la universidad no existe. Los fondos los tenés que buscar vos. Y ese primer proyecto de investigación que participé era financiado por el IDRC de Carrá, $40.000 me acuerdo, y investigamos todo, hicimos, el título era Diagnóstico del subsistema frutícola de la zona, yo soy de esa zona, ¿no? Participaba un equipazo, participaba Pablo Levín de acá de Económicas de la UBA,
teníamos consulta con Íñigo Carrera, nos reuníamos, porque era un equipo de la Universidad del Comahue, tiene sede en Viedma, Bariloche, ¿no? Entonces hacíamos reuniones de equipo de investigación, éramos los ricos de la época de investigación. Después entré en la cátedra de extensión, nos vinculamos con las comunidades mapuches. Hace 30 años que trabajamos con las comunidades mapuches. Gran tema en esa época, ya era 90 y pico. 7 comunidades mapuches, la zona de Neuquén, Aluminé, no sé si han escuchado nombrar, la zona de la Araucaria, ¿no? Del Pehuen, frontera con Chile, bosque, precordillera, cordillera, el litigio con la estancia Pulmarí, una vieja estancia de los ingleses, de la época de la conquista del desierto, 40.000 hectáreas, después Corporación Intelectual Pulmarí con Alfonsín, después ahí se juntaron 80.000 hectáreas, bueno, 40.000 hectáreas de bosque de Araucaria, pastizales, y 7 comunidades indígenas disputando ese territorio, que después lo ocuparon. Bueno, en ese momento de la Confederación Mapuche nos piden a la facultad y nos dicen, miren, estamos discutiendo esto, estamos discutiendo qué va a pasar con todas estas tierras. Perón nacionalizó esa estancia, que era de los ingleses, en la época de la nacionalización de los capitales ingleses, y se la dio al ejército. Entonces eran 40.000 hectáreas que era criadero de mulas del ejército y zona de castigo, porque a milico castigado lo mandaban a cuidar las mulas. Entonces imagínense lo que era un antro de corrupción eso. Bien, gran conflicto. Nos piden, necesitamos una evaluación de los recursos naturales. Ya en ese momento eran 150.000 hectáreas, las de las comunidades con la de la estancia Pulmarí en litigio, más 40.000 hectáreas más que había agregado la provincia. Bueno, nos asociamos con el INTA Bariloche, que son los que han desarrollado mejor el tema de pastizales, digamos, en Patagonia. Todo el equipo INTA Bariloche, una gente espectacular. Ellos en ese momento nos dijeron, mira, nosotros tenemos muy bien trabajado todo lo que es meseta, sierra y meseta, pero precordillera y cordillera, la verdad que es un desafío espectacular, así que vamos. Y armamos ahí un equipo, estuvimos 2 años haciendo el relevamiento de los recursos naturales, financiado por el INAI en ese momento, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Proyecto de $130.000. Hicimos esas 150.000, ellos ajustaron la metodología, ¿no?, para trabajar con imágenes, todo el tema de relevamiento, identificación, caracterización de los recursos naturales. Y le dimos a las comunidades mapuches un producto que les sirvió para ir a discutir con el Estado Nacional, con el Estado Provincial, qué hacer con esos recursos. Porque ellos nos decían, ¿sabés qué nos dicen? Nos dicen que nosotros somos indios, que no sabemos nada y que por lo tanto no podemos opinar de nada. Ahora, que vengan ustedes, que son ingenieros, que son de la universidad, que tengamos al INTA acá, que nos digan, miren, acá está. Este es el estudio, el análisis científico acerca de los recursos naturales, esto hasta, y se nos da a nosotros un instrumento poderosísimo que respalda lo que hicimos, que fue ocupar las tierras, porque las tuvieron que ocupar, pues si no era imposible. Después, bueno, en ese momento también éramos los ricos. Imagínense, los de sociales, de la agronomía, éramos los ricos de la Facultad de Agronomía, al revés estaba, porque siempre los ricos eran las cátedras que podían trabajar con suelos, ¿no? Eso eran los ricos, fisiología vegetal no tanto, los de sanidad, esos que tenían convenios con las proveedoras de remedios, esos tenían a veces más dinero, pero bueno, estamos hablando entre nosotros, ¿no? Digo, estamos hablando entre nosotros. Después hubo épocas donde no había nada, porque el problema era que nosotros decíamos trabajar con las comunidades mapuche, y en la facultad nos decían, bueno, vayan. Bueno, necesitamos un vehículo, no hay. Necesitamos, no hay. No hay. Había, pero había para otras cosas, para eso no. Entonces la disputa por a dónde van los recursos en la facultad, en las instituciones en general, es una disputa. Es así en el INTA, es así en cualquier lugar del Estado, es una disputa acerca de qué se hace con los recursos. Alguien podría decir, bueno, ¿desde qué lado se puede mirar esto? Y algunos de INTA nos dicen, qué suerte que tienen ustedes que pueden hacer eso. Y nosotros decimos, sí, mirá, nos dejan, pero después no hay un peso. Cuando teníamos un convenio, digo por la palabra convenio, ¿no?, que ustedes acá están usando, entonces cuando agarrábamos un convenio
donde conseguíamos financiación, incluso para investigación, vos decías, o lo podías hacer, o incluso podías convertirte en la cátedra rica. Con esos convenios, por ejemplo, nosotros compramos una Toyota doble cabina, en ese momento, 1995. Después hicimos todo el sistema de riego de la comunidad Rucachoroy con la cátedra de hidrología e hidráulica, que en ese momento decidimos hacerlo por la administración, una locura. Pero bueno, dijimos, esto si no, no se hace. De vuelta conseguimos financiación del INAI y le hicimos el sistema de riego para toda la comunidad Rucachoroy, parcelas de 1 hectárea por familia, con riego por aspersión, una experiencia interesantísima. Pero bueno, y después éramos los dueños de 2 Toyota doble cabina. Entonces teníamos a todas las cátedras que nos venían a pedir los vehículos. Entonces nosotros que nos negaban los vehículos, pasamos a ser los ricos que teníamos los vehículos. A ver, la pregunta sería, lo que yo quiero decir es, hace 30 años que trabajamos con las comunidades mapuches, con pequeños y medianos productores. Acabamos de firmar en octubre del año pasado un convenio que ahora sí lo aprobó el Consejo Directivo de la Facultad, con la Federación de Productores de Frutícolas de Río Negro y Neuquén. Un convenio donde nosotros hemos resuelto, en sociedad con la Organización de Productores, crear el Centro de Estudios para la Promoción del Desarrollo de la Pequeña y Mediana Producción en el Alto Valle, con la organización. Es una experiencia para nosotros inédita en el tipo de vinculación, porque resolvimos con una organización de productores crear un instituto, un centro de estudios. Y ellos ¿qué nos dicen? Mira, necesitamos un proyecto de desarrollo. Necesitamos un proyecto de desarrollo pensado desde los intereses de la pequeña y mediana producción. Bien, vamos al desafío. No tenemos financiación, conseguimos 40.000 pesos ahora de la universidad, pero bueno, está ahí el desafío. No es campesinado, pequeña y mediana producción frutícola no es campesinado. Es producción familiar, capitalizada, pequeña empresa y casi hasta 1 día, depende de qué parámetros se trabajen, hasta alguna mediana empresa. Digo por decirles, el presidente de la federación, los miembros de la comisión directiva, estábamos reunidos, entonces discutiendo el problema, como ahí nos dicen, bueno, un problema es el costo laboral. Entonces el otro que me conoce me dice, che, no podés hablar de eso con mirá que este es sindicalista. Entonces le digo, no, hablemos, ¿cómo es el tema del costo laboral? Y yo tengo tres personas trabajando, yo tengo 2 personas trabajando, eso es pequeña empresa, no es campesinado. Bien, ¿cómo trabajarlo ese tema? Interesante. Y después discutimos, decimos, bueno, a ver, estamos trabajando con 400 kilos de urea por hectárea, o 250 kilos de urea por hectárea, bajamos de 15 pulverizaciones, que antes se hacía, 15 pulverizaciones por temporada, ahora 6 con la confusión sexual. Se bajó un poco, pero digamos, esa agricultura de altos insumos, dijimos, miren, tenemos que discutir esto porque esto no es sustentable. Estamos en una zona de 150 milímetros, está claro, es agricultura intensiva, bajo riego, etcétera, etcétera, pero esto no es sustentable. Por lo tanto, empecemos a discutir eso, no para el proyecto de desarrollo de los próximos 3-4 años que quieren y nos demandan, sino para dentro de 15-20 años. Eso es lo que tiene que hacer la universidad. Entonces, la pregunta, cuento esto para decir, miren, es una experiencia donde aparecen distintas aristas de la discusión, es muy complicado esto, y cuando decimos hablemos entre nosotros, también tenemos que hablar de algunas cosas de nuestro propio ambiente, porque no es lo mismo tener 34 años de antigüedad, cobrar el 100% de antigüedad, 120%, perdón, y dedicación exclusiva, a ser una persona que está armando su familia con 28 años, que tiene una parcial y está viendo cómo resolver su problema laboral y que encima tiene 2 hijos que lo tienen que mandar a la guardería, a la escuela, etcétera, etcétera. No es lo mismo eso. ¿Qué es lo que debe hacer la universidad? Pregunta. Nosotros nos hemos preguntado. Desde la cátedra de extensión, a su vez, son debates que los tenemos que trabajar mucho. En su momento, las comunidades indígenas nos demandaban que trabajemos con ellos como técnicos. Y nosotros tuvimos mucho tiempo discutiendo qué teníamos que hacer. Y dijimos, no, nosotros no tenemos que trabajar con ustedes como técnicos. El INTA sí, el Ministerio de Agricultura sí, pero la universidad no. Nosotros trabajamos con ustedes porque somos la cátedra de extensión, pero no tenemos un sistema de extensión.
El sistema de extensión se tiene que hacer cargo el INTA o la agricultura o la provincia o la nación, a menos que el Estado nos diga a nosotros que esa va a ser una función, porque en otros países existe, que las universidades están imbricadas con el sistema de extensión, pero nosotros no. Por lo tanto, nuestra vinculación con las comunidades tiene que ver con la disciplina que nosotros, esa vinculación nos permite enriquecer con la práctica, la teoría de la extensión rural, que es lo que nosotros tenemos que desarrollar en la universidad como investigadores y como docentes, para la enseñanza y para la investigación. Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene que hacer la universidad? El principio de primera, la universidad tiene que dedicarse a las funciones que le competen, que son la enseñanza, la investigación y la extensión. Podríamos decir, de enseñanza, gran discusión, ¿qué enseñar? Ahí hay mucha disputa política sobre qué enseñar. Planes de estudio, gran discusión. Y en eso, ¿qué es lo que debe ser? Y será lo que discutamos. Será lo que discutamos. Y lo que discutamos y prime o prevalezca puede no ser bueno. Y uno estar en contra. Ya estoy bien. Y ese va a ser el debate en la universidad. Lo que sí tiene que ser debate libre y democrático. Después, ¿qué investigar? Otro gran tema. ¿Qué investigar? Y ahí sí son posiciones. ¿Por qué? Porque tanto en enseñar como en investigación, y en extensión también, son los recursos del Estado. Por lo tanto, ahí sí uno puede decir, así como un funcionario hoy puede decir, el Estado no debe hacer lo que pueda hacer un privado, nosotros podríamos decir, bueno, mira, el Estado no debe hacer, o debe hacer, lo que redunde en los intereses de la mayoría de la población, y no de los sectores concentrados de la economía, por ejemplo. Porque si tienen dinero y tienen capital, que lo hagan ellos. ¿Para qué lo va a hacer el Estado? Lo que el Estado no debe ser, y digo universidad, por un tema a veces que no lo trabajamos bien, nosotros no podemos hacer competencia con los propios profesionales que egresan. Por lo tanto, la universidad no puede hacer lo que cualquier profesional lo estamos formando para que haga. Para eso que lo contraten y que lo hagan. Nosotros eso se lo dijimos a las cooperativas y a las organizaciones de campesinos y pequeños empresarios. No, contraten un ingeniero o una ingeniera, busquemos la financiación, les ayudamos, a veces se consigue, y contraten a un profesional. Pero nosotros no tenemos que hacer esa obra. ¿La extensión qué es? ¿Es convenios la extensión? Nosotros decimos, miren, la extensión es el involucramiento de la institución en procesos de desarrollo que tienen que ser con los sectores más desfavorecidos de la población. Eso es una definición. Es el involucramiento en procesos de desarrollo que involucran el uso del conocimiento con los sectores menos... Eso es lo que tiene que hacer el Estado. El que tiene recursos tiene que resolver ese problema con los recursos que tiene. Y ahí estamos diciendo con quién, porque las preguntas, digo, ya para ir cerrando, como están mirando, las preguntas son, ¿cómo es? ¿Con quién y para quiénes? Y yo opino, el Estado, nosotros, universidad, tiene que vincularse con los sectores menos favorecidos de la población. Tenemos que ir al análisis, en el caso nuestro, de las estructuras agrarias. Yo eso, en un país como el nuestro, digo, es el campesinado, es la pequeña y mediana producción, incluso la empresa nacional. Y ahí sí hago un corte con los capitales extranjeros, que tenemos que hacer un corte como país, porque si no, estamos viviendo en un mundo que no es el real. Entonces, de ahí es donde nosotros tenemos que vincular. Y la vinculación tiene que tener, digo, por esto es experiencia de mucho tiempo, tiene que tener algunas salvedades. En el caso de investigación no puede haber apropiación del conocimiento, del producido, tiene que ser público. Y es cierto que es muy difícil que una empresa financie algo que no sea después propiedad del producto de ella, y ese es un problema y ese es un límite. Si es público o no es público. Porque en un proyecto de investigación el 10% del presupuesto es lo que se pone para hacer el proyecto, el 90% es la capacidad instalada. Esto es los sueldos del personal y las instalaciones. Segundo, los convenios no pueden ser en competencia con profesionales que nosotros mismos formamos. Y tercero, no pueden estar involucrados nuestros sueldos. Ese es un problema muy delicado. No pueden estar involucrados nuestros sueldos, porque cuando está involucrado el ingreso personal
del investigador, eso es corrosivo al investigador. Para eso tenemos lo que tenemos que hacer hoy.